Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al evento de hoy. Mi nombre es Belén Vila de IAB Spain y tengo el placer de presentaros el webinar de nuestro asociado Comscore, con quien vamos a analizar cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo digital en estos 2 últimos años. Y para ello contamos con 2 grandes profesionales de Comscore, David Pellitero, Lead Research Manager, y Gonzalo Iruzubieta, Sales Director. Bienvenidos, chicos, es un lujo y un placer contar con vosotros esta mañana. Y antes de daros paso, permitirme decir a la audiencia que vais a contestar a todas sus preguntas, a todas sus dudas, y que para ello tienen que utilizar el botón de preguntas y respuestas, que así es mucho más fácil para vosotros gestionarlo, ¿vale? Sin más, estamos muy expectantes a lo que nos vais a contar. No quiero quitaros más tiempo y es todo vuestro. Gracias. Gracias, Buenos Belén. días. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues sin más dilación, como ya has hecho las presentaciones, comenzamos con esta presentación en la cual lo que vamos a tratar de hacer es analizar cuáles han sido los principales cambios en los hábitos de consumo digital durante estos 2 años, que al final los hábitos de consumo digital al fin y al cabo son nuestro comportamiento ya como personas, porque a día de hoy todo es digital. Y esto lo vamos a ver a raíz del análisis de datos podemos ver las temáticas más consultadas, las mayores variaciones de consumo por edades, los trasvases de tráfico quizá entre dispositivos, así como alguna incluso burbuja desinflada durante la pandemia. Para seguir el hilo de la presentación veremos un contexto general y luego veremos cada uno de los puntos que veis en pantalla, que son los cambios principales que hemos visto en estos hábitos. Así que empezamos. Estas son las portadas de tal día como hoy de hace 2 años, el día 18 de febrero del año 2020. Y como podéis ver, son portadas de algunos de los diarios de Europa Occidental. En ninguno de ellos, en la portada, en el primer scroll, aparecía nada relacionado con el coronavirus, con la COVID-19. Tan solo en algunas secciones de Internacional podíamos ver algo referente a ese virus chino. Pero hoy día, hace 2 años, ninguno sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida de manera tan radical. Tristemente, este tipo de gráficos los conocemos ya todos. No vamos a parar mucho en ellos. Esto es el gráfico de las diferentes olas de la pandemia, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, y más adelante veremos cómo algunos de los gráficos de audiencia de los fenómenos que veremos se adaptan más o menos a estas curvas. Ok, gracias, Gonzalo. Buenos días. En este caso, bueno, queremos comenzar con un contexto general. Vamos a hablar qué ha pasado durante estos últimos años y qué está pasando actualmente, pero bueno, queríamos dar unas cifras generales de qué estamos viendo, qué ha pasado en estos últimos años. Aquí vemos cómo, pues bueno, estamos creciendo. Por este lado, este es una gráfica que representa el universo de internautas en España a lo largo de los años, y aquí vemos cómo, pues bueno, en los últimos 4 años ha crecido más de 4,5 millones el universo de internautas en España. Estamos cerca, bueno, por encima de los 36,6 millones de personas digitales en España. Y, pues bueno, esto, ¿cómo se lleva a la población total? Pues bueno, aquí con la referencia y la utilización del Estudio General de Medios, pues nos ayuda a referenciar la total población, y aquí sí que pues vemos cómo pues la penetración en algunos targets es muy alta, es mucho más alta, pero a nivel general de total población estamos en un 88% de penetración de Internet. Queremos, pues bueno, tenemos diferentes dispositivos para conectarnos a Internet, desde los dispositivos desktop, dispositivos tablet, smartphones. Claramente el smartphone es el dispositivo en el que
ha ganado mucho peso desde hace muchos años ya, pero aquí sí que hemos visto cómo el dispositivo, el ordenador, el dispositivo desktop, no ha seguido decreciendo, se ha mantenido y ha crecido ligeramente, bueno, ya no solo por la parte laboral, por la parte del teletrabajo, sino también por otros usos, otros consumos desde este tipo de dispositivos. Aquí queríamos, pues bueno, mostramos cómo, pues bueno, para el uso para los dispositivos desktop, por ejemplo, uno de sus usos más recurrentes es la educación, y aquí sí que, pues bueno, también el fenómeno o la pandemia en este caso hizo pues que se hicieran aún más necesario estas plataformas y que se utilizaran a través de dispositivos como es el desktop en este caso. Yendo a la parte de trabajo, yendo a la parte derecha, la parte de trabajo, pues bueno, estamos viendo cómo no solo estamos consumiendo en el dispositivo ordenador, sino cómo nos estamos yendo al móvil. Cada vez más estamos usando el móvil como una second screen o un estar conectado siempre para la parte de trabajo, y bueno, ¿quién no ha tenido un compañero que se ha conectado recogiendo a los niños o, pues bueno, paseando al perro en algunas ocasiones? Entonces, ahí está la diferencia entre estar 24 horas conectados o escaqueo, como cada uno lo quiera llamar. En este punto, por ejemplo, estamos viendo otro indicador, ¿no? Estábamos hablando de usuarios, de totalidad de audiencia, y aquí estamos viendo duración, minutos, dónde están estos usuarios y dónde están consumiendo. Aquí lo que vemos es cómo a día de hoy estamos eminentemente gran parte de nuestro tiempo en mobile, un 86% ha ido creciendo a lo largo de los años, pero ahora mismo nuestro tiempo está en mobile. El 86% del consumo digital se realiza desde dispositivos móviles. Y el siguiente paso es, dentro de los móviles, discernir o diferenciar entre las aplicaciones móviles y el consumo web. Muchas veces no somos conscientes, pero estamos siempre en torno a diferentes aplicaciones, diferentes servicios, diferentes redes sociales, diferentes conexiones, y ahí estamos, en este caso, 3 de cada 4 minutos que estamos consumiendo estamos dentro de una plataforma, una aplicación móvil. Os queríamos mostrar, y aquí se ve cómo, pues bueno, en este análisis que hemos hecho de los últimos 2 años, como en 2020 versus 2019 aparecieron con gran fuerza aplicaciones como, pues bueno, aquí hablamos de Microsoft Teams, el Zoom, pues bueno, ya no solo laboralmente, sino porque se utilizaban para conexiones, socialización en este caso. Pero aquí, por ejemplo, la aplicación que más pues, crecimiento muestra, y en términos absolutos es más amplia, es, por ejemplo, TikTok, que veremos más adelante. Y, pues bueno, también otras aplicaciones que se van a ver más adelante, como Shein, que también pues destaca en 2020. Lo que decimos, 2020, aplicaciones de socialización y conexión. En este último año, finales de 2021, ¿qué ha crecido mucho en este año? Pues bueno, todo lo que es relativo a la salud, relativo a pues servicios de digitalización de la vida en general. Podemos ver también el Myverisure de Securitas, o pues bueno, la vuelta o el intento a la normalidad con aplicaciones como Booking, que pues bueno, vuelven a resurgir en este año. Y bueno, otra serie de aplicaciones, por ejemplo, de banca, que veremos más adelante, como Binance. Aquí, pues bueno, estamos en la parte de contexto general, estamos incrementando en usuario digital, estamos en dispositivos móviles, estamos dentro de dispositivos móviles en aplicaciones, pero ¿dónde pasamos el tiempo? ¿Cuáles son las categorías dentro de
del consumo digital que más han crecido en estos últimos años en cuanto a tipología de contenido. En este caso, aquí estamos analizando pues, cuáles son las 8 categorías que más han crecido en estos 2 últimos años, ¿no? Aquí, pues bueno, se ve un claro repunte de la local news. En este caso, pues bueno, como sabemos todos, la pandemia y su gestión ha sido muy local, muy regional y pues, hemos vuelto a querer saber sobre las últimas noticias más cercanas a nosotros. También la parte de hogar. Hemos tenido que vivir más tiempo en casa, hemos querido cambiar más cosas en casa y por ello hemos estado consumiendo y estamos ya consumiendo más contenido relacionado con el hogar en estos últimos años. Y también pues algo que también es inherente a lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, la parte de pues salud, lifestyle food, pues bueno, el chequear recetas, revisar recetas en internet, estilo de vida, es algo que, pues bueno, cada día pues, se ha hecho en nuestro día a día más recurrente. Esto lo que habíamos visto era en cuanto a visitantes únicos, ¿no? A dónde hemos accedido a lo largo del mes. En este caso, en esta tabla, lo que estamos viendo es dónde en tiempo dedicamos nuestro tiempo en internet, en digital, ¿no? Dónde estamos consumiendo. En este caso, aunque hay otra serie, puede ser igual los medios que entendemos que estamos visitando de forma más recurrente, en este caso, pues hay otras categorías en las que pasamos el día a día y bueno, destaca, por ejemplo, con el 20% de nuestro consumo digital la categoría Entertainment y aquí, pues bueno, entrarían players como YouTube, Spotify, A3 Player. En este tipo de consumo estamos más el 20% de nuestro tiempo en 2021 y ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. La segunda parte y muy cercana a la parte de entertainment pues es el social networking. En este caso, pues bueno, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales habidas y por haber que, pues bueno, en las que nuestro tiempo pasamos, perdemos el tiempo, no se sabe, pero ahí estamos durante mucho tiempo. En la tercera categoría con más tiempo de consumo sería servicios, el 14%. Podemos entender a qué se entiende por servicios. Pues bueno, todo el entorno Google, buscador, Gmail, Google Maps está dentro de estos servicios y pues bueno, estamos mucho tiempo también dentro de esta categoría. La cuarta sería Instant Messenger, pues bueno, todo lo que son mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram y como veremos más adelante, pues WhatsApp es prácticamente el 100% de los españoles estamos en WhatsApp, así que pues bueno, eso suma también en total de minutos. Y bueno, la quinta, y que veremos también más adelante, es como Twitch o la parte de juegos, ya no solo Twitch, Candy Crush y toda una batería de juegos en dispositivos móviles que pues, nos roban el tiempo en nuestro consumo digital. Y viendo estas 5 categorías que hemos visto en un recorrido de tendencia, pues vemos cómo el confinamiento 2020 produjo un pico en todas las categorías, obviamente, estábamos más en casa, estábamos consumiendo digital de forma recurrente y, pues bueno, lo que sí que hemos visto es que ha habido un escalón para determinadas categorías, como puede ser Entertainment y Social Networking, que posteriormente a ese pico se han mantenido muy por encima a la situación anterior. Hemos visto cuáles han sido las variaciones, tanto en visitantes como en tiempo, en diferentes temáticas de consumo. Y ahora vamos a ver el detalle sobre los segmentos de edad. Partiendo de la base de que nuestros análisis nos han llevado a entender y a ver de manera muy clara cómo el segmento de edad senior ha sido, sin duda, el que ha experimentado mayores cambios en su consumo digital a raíz de la pandemia de COVID-19. Como podéis ver en la siguiente gráfica,
en la línea superior, la línea azul oscura, el incremento de visitantes, el incremento de usuarios digitales durante estos últimos 3 años, tomamos para referenciar esto que se vea más claro, enero de 2019, ha sido del 30% en personas mayores de 55 años. Si este consumo lo analizamos en total minutos por edades, vemos en la pantalla cómo destaca la figura del periodo central y más duro de la pandemia, del mes de abril de 2020, y en ese tiempo el 25% del total minutos digitales consumidos en España lo consumieron personas mayores de 55 años. Total minutos, ¿de acuerdo? Porque en la siguiente diapositiva veremos los minutos por visitante. Y en este caso, lógicamente, ya no nos sorprende tanto que sean los jóvenes de entre 18 y 24 años quienes pasan más tiempo consumiendo contenidos digitales, más tiempo navegando, más tiempo chateando. De tal modo que la cifra que veis en la parte derecha de la diapositiva es bastante sorprendente. En el mes de abril del año 2020, estos jóvenes pasaron 6 días completos conectados normalmente a un teléfono móvil. Dentro de los hábitos que nos llevó a cambiar la pandemia fue sin duda uno de ellos, el crecimiento principal fue el del e-commerce. Nuestros hábitos de no poder salir de casa, lógicamente, hizo que tuviéramos que hacer cosas en casa que muchos de los internautas todavía no hacíamos o todavía no hacían. Y aquí me vais a permitir que os hable digamos, de esa especie de efecto arrastre que tenemos quienes nos dedicamos al sector digital, ¿no? Que parece que toda la sociedad hace lo que hacemos nosotros. Luego lo veremos posteriormente con otra aplicación. En este caso, veremos en la siguiente diapositiva cómo los sitios, la audiencia mensual de los sitios de retail es hoy día, con datos de diciembre de 2019, 3 millones superior a lo que era en enero de 2019. Es decir, muchas personas se incorporaron a las compras online durante los meses del confinamiento y parece que es una tendencia que ha venido para quedarse. Por tanto, es posible, y creo que no nos equivocamos si decimos que la COVID ha llevado al sector retail a adelantar su consolidación digital en España. Y dentro de los crecimientos de la categoría retail, destaca, como podéis ver, en la parte derecha, esa barra mucho más larga que la anterior, con casi un 200% de crecimiento, destaca la plataforma china Shein, que es una plataforma, como sabéis, que está en más de 200 países y ha centrado su estrategia de afianzamiento en el precio y en su comunicación a través de redes sociales como Instagram o como TikTok, como también vemos en nuestros datos. Y ya en la parte izquierda de la diapositiva podéis ver otras empresas con grandes crecimientos como Zalando y Leroy Merlin, derivado de todo el do it yourself que hicimos en la pandemia, de todo lo que queríamos cambiar en nuestra casa porque nos dimos cuenta de que teníamos mucho que mejorar en casa, y empresas de gran consumo, de empresas de grandes almacenes como el Corte Inglés. Ok, hablando, bueno, hemos hablado de retail, de e-commerce tradicional. Aquí lo que queríamos es como también mostraros otra tendencia, algo que ha venido para quedarse, como puede ser la compraventa de segunda mano, de cualquier tipo de artículo. Aquí, pues bueno, lo que estamos viendo es, por ejemplo, 2 tipologías de plataformas de compraventa de segunda mano, como es Wallapop y Vinted. En este caso, pues bueno, Wallapop es más antiguo, empezó en 2013 y lleva mucho tiempo, o bastante tiempo con nosotros. Vinted es algo más reciente. Inicialmente, pues bueno, también está relacionado con la venta del famoso Chick Pie o Chick Pie del claro que sí, Guapi. Pero bueno, a día de hoy se llama Vinted y pues está presente en gran número de dispositivos móviles y gran número de usuarios. En este caso estamos viendo promedio de usuarios diarios, cuánta gente accede en promedio de forma diaria a estas plataformas, 2 millones en Wallapop
y pues 563.000 en Vinted. Si nos fuéramos a un análisis de usuarios totales a lo largo del mes, pues estamos viendo como cifras bastante relevantes. En el caso de Wallapop, más de 10 millones de españoles intercambian productos de segunda mano y en Wallapop y en Vinted está ya en 2,5 millones de usuarios. ¿Cómo son estos usuarios? Pues bueno, son un poco diferentes. Son dos tipologías de servicios. Con la Wallapop hay de todo, puedes comprar y vender de todo, y en la parte, y Vinted está más centrado en la parte de ropa. En este caso, pues Wallapop tiene una distribución muy similar a la de Total Internet, o sea, porque, pues bueno, cualquier tipología de persona, por sexo, edad, y está usando en este caso el servicio Wallapop. Si nos vamos a Vinted, es un poco diferente, se centra en un target más femenino y pues bueno, los rangos de edad hay un poco de todo, pero sobre todo es evidentemente una aplicación de uso femenino. Están intentando, por lo que vemos por la publicidad, irse un poco o ampliar su abanico, pero esta es la observación y veremos en los próximos meses si consiguen esa amplitud de clientes. Aquí, pues bueno, también relacionado, y como hablábamos del e-commerce y de la banca, otra de las cosas o aspectos que estamos viendo en estos últimos años es la madurez de la banca digital. Esto, pues bueno, aquí estamos viendo la tendencia de los últimos años y pues es evidente que el acceso a controlar las finanzas, hacer gestiones, hacer transferencias, Bizums, consultar tu hipoteca o hacer consultas a través del chat a tu banco o otro tipo de consultas, pues está en el día a día del usuario digital. Pues bueno, lo que decimos, sí, es un cálculo, es 8 de cada 10 españoles se está utilizando la banca digital. Y si nos vamos a los segmentos de edad, pues en línea con lo que veíamos anteriormente, pues todos los targets crecen y pues bueno, hay una población que se ha incorporado al entorno digital y al consumo digital, pues que también se están incorporando a la banca, como es el segmento de más de 55 años. Es interesante que nos fijemos en este segmento. Como hemos visto con anterioridad, es el segmento que más modificaciones ha sufrido en consumo digital, pero en este caso hay un asunto de actualidad que es especialmente importante. Todos conocemos la campaña Soy mayor, no idiota, que la semana pasada entregó 600.000 firmas en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, pues aquí podemos ver cómo los mayores de 55 años se han incorporado a la banca en Internet. Podemos ver en la línea azul cómo es la incorporación de mayores de 55 con respecto al total de la incorporación a Internet en hombres y en la derecha en mujeres. Pues bien, podemos ver cómo en el caso de los hombres el crecimiento en el caso de mujeres el crecimiento ha sido mayor, pero sin embargo en porcentaje sobre el total de internautas mayores de 55 años, las mujeres ahí tienen todavía un margen de crecimiento para incorporarse a los servicios de banca digital. Ok, aquí pues también queríamos mostrar cuál es la tendencia de la banca digital en cuanto a brands, ¿no? A usuarios de cada uno de los servicios que existen en el mercado español. En este caso, pues se ve claro pues, el crecimiento de la Caixa y ese crecimiento se ha visto también influenciado porque pues, en noviembre de 2021 se acabó de hacer la fusión, la integración tecnológica con Bankia y esto pues, ha incorporado más clientes a esta plataforma, a la Caixa. En este caso, pues está cerca de 13 millones de usuarios digitales acceden a productos al entorno de la Caixa. Pues bueno, a la Caixa le sigue BBVA, le sigue el Banco Santander y pues bueno, en cuarto o quinto puesto, pues muy similares están tanto ING, un banco
por tradición digital, pues, que es más estable a lo largo del tiempo, venía de buenas cifras anteriormente y pues bueno, es muy similar a las cifras que tiene en este caso el Banco Sabadell. Bueno, aquí también lo que comentábamos, esos casi cerca de 13 millones representan a pues un 40% de los internautas que acceden a servicios de la Caixa. Dentro de la parte de banca, también hay que ver otro de los fenómenos que también aparecía dentro de una de las aplicaciones con mayor crecimiento en los últimos años, como es Binance, ¿no? ¿Quién no tiene un amigo, un conocido, un hermano que pues ha invertido en criptomonedas, ha ganado muchísimo dinero y claro, tú eres un poco tonto si no has invertido, pero no todo el mundo está en ello. Como veis, es en este caso Binance, que es una de las plataformas más utilizadas para la compraventa de criptomonedas, está en cerca de 700.000 usuarios, una tendencia claramente exponencial, pero bueno, tiene es bastante, a día de hoy todavía es reducido su tamaño. ¿Cómo son estos usuarios? Pues nuestra cabeza igual hubiera pensado algo similar, pero se confirma con los datos observados en los datos de Comscore. El índice de afinidad es clarísimamente centrado en hombres de 25 a 44 años y pues como ves, todo lo que está por encima de 100 está por encima de la afinidad promedio de Internet, así que es muy afín a estos determinados targets. También lo es en mujeres 18 a 34, pero destaca en gran medida en la parte de hombres. Y también, yendo a la presencia de menores, pues son target masculino 25-44 sin presencia de niños en el hogar. Y si hay un segmento que durante estos años se ha visto cómo se incrementaba su volumen de usuarios, ha sido sin duda el reparto ultra rápido, podríamos llamar, de comida y de productos de supermercado a domicilio, lo que lo denominamos Q-commerce. Aquellos que vivimos en grandes capitales de provincia hemos visto cómo se incrementaba el número de motos de este tipo de empresas de reparto, ¿no? Y esto es algo que parece que es una de las tendencias que parece que se va a quedar. Vemos la curva de crecimiento en la pantalla de esta categoría reflejada en los datos de Comscore, en la cual ha habido un incremento de usuarios de casi un 60% entre enero de 2020 y diciembre de 2021. De hecho, como vemos en esta gráfica, alguno de los actores de este sector ha tenido crecimientos superiores al 115% en 24 meses y digamos que el afianzamiento de este sector ha producido no solo que todas las empresas crecieran en visitantes, sino que entraran nuevos actores al mercado como Getir o como Gorillas, que en solo unos meses han conseguido una cifra muy representativa de visitantes. En el mes de enero, no está aquí el mes de enero en los datos, pero por actualizar, en el mes de enero Getir tuvo cerca de 700.000 visitantes únicos en España. Aquí podemos ver también en la línea inferior de color azul claro cómo podemos ver la caída de Deliveroo a raíz de la salida o la finalización de sus operaciones en España. Y casi la salud y bienestar es uno de los temas estrella, ¿no?, que ha experimentado cambios durante esta pandemia. Podemos ver en el gráfico cómo se refleja que la consulta de información sobre salud ha sido constante durante la pandemia, y aquí lo podemos ver claro, no es la curva de consumo que vemos en la parte inferior, no es directamente, no se refleja directamente en función de las oleadas de la pandemia, pero quizá las curvas de consumo van con un poquitín de retraso en función de cómo se va produciendo la pandemia. De tal modo que, por hablar de visitantes diarios,
el año 2021 con respecto a 2020, los visitantes diarios en móviles crecieron un 20% de esta categoría de salud y tuvimos una media diaria de 5,5 millones de personas consumiendo contenidos de salud. Siguiendo con esta tendencia relacionada, en cierto modo, con la salud, hemos visto el inesperado resurgimiento de los códigos QR. Yo no sé cuál es la última vez que vosotros, o cuándo fue la última vez que vosotros escaneasteis un código QR de manera previa a la pandemia, pero nosotros lo que hemos visto es, como veis en pantalla, que esta tecnología, veis dos aplicaciones principales en la captación de códigos QR, pero hemos visto cómo esta tecnología ha tenido un imprevisto resurgimiento gracias a dos cuestiones distintas. Por una parte, las medidas higiénicas a raíz de las cuales había que escanear o todavía tenemos que escanear cartas en los restaurantes, y por otro lado la necesidad de mostrar el pasaporte COVID, los denominados pasaporte COVID, para la realización de distintas actividades, y esto lo veremos también a continuación. El 3 de agosto de 2020 se presentó la aplicación Radar COVID. Esto es otro de los ejemplos de cómo el ámbito digital ha sido importante, casi ha sido un test en una situación que nadie conocíamos para la gestión sanitaria de la pandemia. Como se puede observar en el gráfico, el mes de mayor uso de esta aplicación, digamos, para rastrear los casos de COVID, en el mes de mayor uso se acercó a los 4 millones de visitantes mensuales, de usuarios mensuales, y es una cifra que ha sido decreciente hasta el día de hoy, en el que se podría decir, no que el uso es residual, pero es muy poco representativo. Sin embargo, las aplicaciones de salud de las comunidades autónomas, como podemos ver en el gráfico, han registrado un importante crecimiento, y en este caso debido fundamentalmente a la integración en las mismas plataformas de los denominados pasaportes COVID. En este gráfico podemos ver una representación de las plataformas de las comunidades autónomas, en la cual vemos como la Meva Salut, que es la aplicación del Servicio Catalán de Salud, ha registrado un crecimiento importantísimo durante la pandemia y de manera particular a partir del mes de noviembre de 2021. Otra de las también cambios y bueno, momentos en los que pues bueno, también está estos momentos que hemos pasado y que estamos actualmente pasando, otros de los grandes cambios son respecto a las relaciones sociales. Hemos tenido que pues digitalizarnos y seguimos siendo muy digitales en la parte de relaciones sociales. Aquí os queríamos mostrar, pues bueno, esto es un ranking de aplicaciones móviles de la categoría social media, en la que también están incorporados tanto la parte de mensajería instantánea como redes social pura, ¿no? Pues evidentemente aquí estamos viendo como Messenger es parte inherente de nuestro día a día, mandando WhatsApp, leyendo chats de grupo, etcétera. Entonces, como vemos aquí, un 91% del uso digital o de los usuarios digitales están en Messenger, y bueno, el resto de aplicaciones móviles, pues cada uno de nosotros en alguna seguro que estaremos. Estamos, pues bueno, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Yendo a una visión, a un target específico, como puede ser el de 18-24, una generación Z o en torno a la generación Z, vemos cómo el WhatsApp aún aumenta su penetración y cómo Instagram y TikTok son los reyes de esta generación. Aquí sí que queríamos, pues bueno, analizar. Como veíamos anteriormente, TikTok es una de las aplicaciones que más ha crecido a partir de 2020, es una de las aplicaciones estrellas en el segmento más joven y, pues bueno, aquí vemos en visitantes diarios cómo en diferentes mercados en los que nuestra medición está presente, véase Estados Unidos, Brasil, pues aquí vemos cómo la cifra ha crecido de forma exponencial a partir de finales de 2019 y, pues bueno, en este caso, en Brasil tuvieron en el confinamiento todavía un pico más alto y han vuelto
a crecer, y en España, pues en este caso estamos a día de hoy en más de 4,6 millones de usuarios diarios en España. Si nos centramos solo en España para ver de forma más clara la tendencia, pues aquí también una tendencia clara desde que, bueno, en el verano, en octubre del año pasado, TikTok anunciaba que había alcanzado 1 billón de usuarios activos mensuales globalmente. En España tiene cerca de 10,5 millones de usuarios mensuales, y parece ser que no para de crecer mes a mes. En este caso, pues decíamos también, haciendo un foco en menores de 24 años, vemos que cerca de 1 hora al día están consumiendo esta aplicación. Cuando hablamos de redes sociales, no hay que olvidarse también de las aplicaciones de citas y encuentros que llamamos aquí, porque hay un poco de todo, y que, pues bueno, evidentemente la pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, y también aplicaciones que se usaban previamente. Ha habido un periodo de confinamiento en el que se han reducido su consumo. Aquí podemos ver cómo Tinder en la parte, bueno, en 2020 sobre todo, tuvo un valle de consumo, estos promedio de visitantes diarios, un valle en el consumo diario. Y si nos vamos a una observación mensual, en este caso, pues sí que vemos que el valle sigue presente, y vemos cómo, pues bueno, a partir de 2021 y sobre todo a partir de verano de 2021, Tinder, así como otras aplicaciones, Tinder, Grindr, volvieron a resurgir y a incrementar en audiencia. Y aquí, pues bueno, también hemos incorporado algunas de estas aplicaciones nuevas que han surgido y que, bueno, pues intentan, por lo que he escuchado por ahí, Bumble, por ejemplo, se dice que pues, está la misma gente que en Tinder, pero con otro rollo. Pues vemos que han crecido, se están manteniendo, pero no están mostrando una tendencia muy creciente. Y aquí, pues bueno, a nivel total, ya sí que vemos que 1,1 millones de solteros en España están usando Tinder. Otra faceta del consumo digital actual, y que viene dado también por cambios en los últimos tiempos, es el consumo de vídeo y de audio. Durante estos últimos años hemos visto como el consumo de vídeo, que evidentemente, como hemos visto en otros tipos de categorías o de análisis, mostraba un pico muy relevante en abril de 2020, en torno a esas fechas. Aquí sí que vemos que el salto también se mantiene hacia arriba. Ha habido un incremento de más de un 24% del consumo en los últimos 3 años. Si nos vamos a una plataforma que es claramente una de las plataformas más relevantes en el entorno tanto de entertainment, como veíamos anteriormente, como el consumo de vídeo, YouTube ha crecido durante estos últimos años, está cerca de 35 millones de espectadores o de visitantes mensuales en digital, y esto pues también se traslada, como veíamos, a minutos. Es decir, esta aplicación está creciendo en cobertura y está creciendo en intensidad de consumo, en tiempo dedicado de los individuos a este consumo de vídeo. Si lo referenciamos a total población, pues bueno, aquí decimos que se ha convertido en universal. El reach de YouTube en diciembre de 2021 es de un 78%, lo que decimos casi 8 de cada 10 españoles están en YouTube. Y si nos centramos en un target comercial muy amplio, pero más acotado, como 18-44, aquí sí que estamos en un 98%, cerca de un 100% de los más jovencitos, como digo aquí. Todavía me incluyo. Estamos en esa plataforma a lo largo del mes. Es una cobertura, pues toda la población en algún momento consume contenidos en esta aplicación.
Cuando analizamos más en concreto, no a grandes a nivel general, pues contenidos, por ejemplo, en esta plataforma, pues vemos cómo todo está interconectado, el consumo de televisión, el consumo de radio, y aquí en este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo pues, MasterChef, sobre todo los picos se ven en la edición Celebrity, que es la versión con más repercusión en redes sociales y en digital. Recuerdo que en 2015 el León come gamba es de 2015, así que es muy antiguo por lo que he revisado. Y en este caso, pues vemos como en pleno confinamiento hay un pico muy relevante en el consumo del canal de MasterChef España para YouTube, de Televisión Española en este caso, y como también en esta última edición de Celebrity, pues también hay un repunte en su audiencia muy relevante. O sea, cerca de 2 millones de espectadores consumieron este canal. Como vemos también en los análisis, son diferentes tipologías de consumo. El consumo televisivo en YouTube pues es más corto, con más número de vídeo, pero con una duración más corta, como todos sabemos. Y ya solo no nos quedamos en la televisión, sino que pues estamos consumiendo audio, radio en canales como en este caso Cadena COPE en YouTube. Estamos en más de 1 millón de usuarios en determinados meses, pues está consumiendo Cadena COPE en su canal de YouTube. Otra pata audiovisual muy relevante en estos últimos años es Twitch, que pues bueno, está creciendo día a día. Hay un mundo paralelo de streamers, gamers, el ASMR con sus ruiditos que gusta mucho a mucha gente, y en este caso, pues bueno, estamos en Twitch, ya tiene 5,4 millones de consumidores en España. La tendencia es claramente exponencial, no para de crecer cada año, cada mes, y pues bueno, también el índice de afinidad es muy claro, es un target no solo masculino, tanto femenino como masculino, pero el índice de afinidad masculino es mucho más amplio. Adolescentes desde 13 a 34 años, no solo adolescentes, es donde más afinidad está mostrando esta aplicación tener. Así que, pues bueno, quien no sea streamer o gamer, pues ya puede ir apuntándose. Y terminamos este repaso acelerado a los cambios de consumo audiovisual, el consumo digital, y en el caso concreto del caso audiovisual, con un fail. ¿Quién no recuerda estos titulares en medios de hace 1 año y 1 mes? En un sector que estamos tan acostumbrados al cambio, muchas veces parece que nos estamos perdiendo algo, y esto también lo digo a modo de reflexión, porque, repito, lo que hacemos los profesionales de ese sector no tiene por qué ser lo que hace el resto de la población. En este caso, Clubhouse lo que hizo fue generar una sensación de exclusividad solo por invitación. Vimos muchos Twitter de profesionales del sector que daba casi envidia ver esas salas donde están llenas de gurús, donde había unos debates que parecía que nos iban a cambiar el mundo, y sin embargo vemos cómo en los meses de mayor consumo se llegó a no superaron los 70.000 visitantes únicos en España. Esto es una tendencia que se observó también en Estados Unidos, donde consiguió una audiencia máxima cercana a las 2 millones de personas. Por lo tanto, podemos considerar que estamos hablando, de un fenómeno fugaz, si me permitís la palabra. Vamos a pasar a hacer, volvemos al inicio y hacemos un repaso de las principales conclusiones que hemos sacado nosotros. Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tengáis. La podéis hacer a través del apartado de Q&A en la parte inferior de la página. Las conclusiones generales serían las siguientes. Por una parte, la estabilidad del número de usuarios de esto. Parece que el desktop está muerto, parece que el desktop no lo usa nadie, y sin embargo vemos una estabilidad de consumo que en el caso concreto de la pandemia, producido por la necesidad del uso mayor del desktop para trabajo y educación, ha sido creciente. En segundo lugar, el que el desktop sea un dispositivo que se siga utilizando mucho
El tiempo de consumo, es cierto que es un tiempo de consumo mobile. 3/4 partes de nuestro tiempo lo pasamos, además, en aplicaciones. Por otra parte, uno de los efectos que parece que se van a quedar para siempre, afortunadamente, es el impulso de la digitalización en los sectores mayores de la sociedad. Las categorías claves de consumo durante la pandemia han sido entretenimiento, redes sociales, servicios, mensajería instantánea y juegos. Se ha consolidado el e-commerce y el sector de retail, en este caso, con 3 millones más de visitantes que antes de la pandemia. En sexto lugar, se confirma que la banca es ya digital. En séptimo lugar, un efecto que todos hemos utilizado o que todos hemos vivido en nuestras casas es el reparto del ultra rápido de comida y de servicios de supermercado. Y en el punto 8 es una cuestión muy importante porque nos hemos dado cuenta de la importancia de la tecnología para la gestión sanitaria, en este caso para la gestión de una crisis sanitaria, pero creemos que la tecnología será vital de aquí a futuro en cualquier entorno sanitario. En penúltimo lugar, estamos dedicando más tiempo al digital, pero tal y como hemos visto en las gráficas, seguimos siendo seres sociales. Dedicamos mucho tiempo al digital, pero a relacionarnos con los demás, lo cual no deja de ser paradójico y también habrá que hacer un seguimiento a futuro. Y en último lugar, es algo indudable, la fortaleza y la elocuencia del mensaje audiovisual, que hace que el vídeo sea ahora mismo el líder de consumo digital y lo va a seguir siendo. Hasta aquí este repaso por lo que consideramos que ha sido lo más llamativo en los cambios de hábitos de consumo de la pandemia. Si tenéis alguna pregunta, veo que hay 2 o 3 preguntas, estaremos encantados de responderlas. Vamos a ver. Vamos a empezar con una que dice: ¿cuáles de estos hábitos consideráis que permanecerán y cuáles? No entiendo, no entiendo, perdón, la última parte, que había un misspelling. Bueno, yo entiendo que esto ha quedado respondido ya en lo que hablábamos, ¿no? Indudablemente el vídeo es algo que permanecerá, el consumo de vídeo será creciente también el e-commerce. Creemos también que será creciente o que permanecerá la digitalización senior y bueno, habrá que ir haciendo seguimiento para ver cómo evoluciona. A ver, alguna otra pregunta por aquí más. Tenemos una pregunta que dice: ¿cómo hacéis para hacer la medición de YouTube? Esta, David, para ti. Bueno, en este caso hay un partnership global con Google para la medición de YouTube, tanto de contenido como de la parte publicitaria. Es decir, un soporte no tienen más que hacer pues una serie de cambios en los settings y hablar con nosotros para incorporar su canal dentro de su estructura sin ninguna necesidad de etiquetado. Y en la parte publicitaria, pues bueno, como muchos sabemos, la medición publicitaria de YouTube no permite tracking de tercera parte y en este caso pues somos partners de YouTube para su medición de campañas y pues bueno, a través del Google Data Hub pues las agencias pueden permitir a Comscore observar este tráfico, estas campañas dentro de YouTube. Vale, gracias, David. Veo una persona que levanta la mano, pero no ha hecho la pregunta a través del Q&A. Si eres tan amable, por favor, Pablo, haces la pregunta a través del Q&A. Pregunta César si sabemos el aumento del tiempo total en absoluto, del tiempo total de consumo. Sí, sí lo sabemos. Yo entiendo que esto se ha dado respuesta durante la presentación, sobre todo donde veíamos los picos de consumo. Desde el punto de vista absoluto no lo tengo en la cabeza, no sé si lo tienes tú, David, y si no, César, encantado de que nos envíes un correo electrónico y te decimos ese tiempo, incremento absoluto en tiempo de consumo.
Sí, iba a decir eso mismo, Gonzalo, porque está en la presentación, hemos hablado más de porcentajes y de incremento de porcentajes y pues, lo podría calcular rápidamente, pero no lo tengo a mano el crecimiento absoluto, así que César, sin ningún problema, aquí tienes nuestros correos y le damos seguimiento. Muy bien. Pregunta a Pablo. Gracias, Pablo, por haberte pasado a hacer la pregunta a través del chat, que si tenemos datos de incremento del consumo de la categoría eSports. Bueno, hemos visto que la categoría de juegos es una de las que más incremento de consumo ha tenido. En concreto de eSports, yo entiendo ahora, y te hablo de memoria, está incluida la categoría juegos. Por favor, escríbenos un correo y te buscamos esa información. David, si tienes algo que añadir, me cortas. No, eso sí. Vale, y tenemos una pregunta de Tamoa que pregunta si tenemos datos de podcast. Bueno, como sabéis, y ahora David ampliará la respuesta, nosotros hemos desarrollado durante el último año un proyecto de medición de audio en el cual han colaborado diferentes cadenas y tenemos datos, evidentemente, de consumo de audio digital. David, ¿algo que añadir? Sí, bueno, en ese proyecto que comentabas, pues la medición de audiencia de audio pues permite medir cualquier cosa que se consuma de audio, ya sea en live, ya sea a través de podcast, en audio on demand, todo se puede medir y en este caso, en ese proyecto también estaba incorporado la medición de podcast. Sí. Vale, pues si os parece, hemos dedicado 52 minutos a la presentación, hemos respondido varias preguntas, entendemos que hemos dedicado quizá demasiado tiempo y la gente tendrá que ponerse a trabajar. Para cualquier consulta adicional sobre estos datos o sobre cualquier otra cuestión del consumo digital en España, podéis escribirnos tanto a David como a mí, los correos electrónicos están en la pantalla y sin más, agradeceros el habernos acompañado esta mañana. Lo mismo, muchas gracias. Y a César y Pablo, que tenéis preguntas pendientes, por favor escribidnos un correo y le damos seguimiento. Muchas gracias a todos. Gracias. Y a IAB, por supuesto. Gracias, adiós, buen día. Gracias.